Buenas, de nuevo, crack bursátil. Jeremy Grantham, inversor, gestor de inversiones y filántropo británico. Nació en Reino Unido en 1938 y estudió en la Universidad de Oxford. Es el cofundador y actual presidente de Grantham Mayo Van Otterlo, una firma de gestión de inversiones que se especializa en la asignación de activos y estrategias de inversión cuantitativas. Grantham es conocido por su trabajo en la identificación de burbujas financieras y crisis en general, incluyendo la burbuja de las .com en la década de 1990 y la crisis financiera de 2008. Ha sido incluido en la lista de las personas más influyentes del mundo según la revista Time en varias ocasiones y ha recibido numerosos premios y honores por su trabajo en finanzas y filantropía. Hace apenas unos días, Grantham ofreció una entrevista en exclusiva para hablar de cómo lleva toda su vida detectando burbujas, cuáles son los indicadores que él usa para saber cuándo estallará una burbuja y cómo será de grave, y al final señaló cómo de cerca estamos de la crisis económica. Escucha a Grantham con mucha atención. Creo que la formación y ruptura de las grandes burbujas es lo único que realmente importa en la gestión de acciones. El resto del tiempo simplemente mantén tu nariz limpia. Pero aparece una luna azul normalmente cada 20 años, pero más recientemente se producen con más frecuencia. En la economía es igual. Se forman burbujas que dominan todo durante varios años y luego se rompen. Y una vez más, dominan todo lo que realmente importa. Si puedes evitar algo del dolor, puede marcar una gran diferencia. No creo que las burbujas sean difíciles de detectar. Esa es mi especialidad. Observo el puñado de burbujas Real McCoy del tipo que tiene un comportamiento invertido realmente loco, que tiene grandes masas de entusiasmo y se destacan como un pulgar adolorido. Las burbujas de 1929, la burbuja tecnológica del 2000, la burbuja inmobiliaria de 2007 en los Estados Unidos, Japón en 1989, tanto la tierra como en la vivienda y el mercado de valores son probablemente las burbujas más grandes de ambos mercados. El mercado de acciones y el mercado de bienes raíces en la historia del hombre son el Real McCoy. También hay un caso interesante, casi único, en 1972, las Nifty 50. No fue tan alto ni tan tonto, pero estuvo en la cúspide de la crisis del petróleo, por lo que bajó mucho, tanto como algunas de las otras acciones. De hecho, sufrió un 62% de bajada en 1973. Fue la mayor caída desde 1930, así que este es mi universo. Grantham enfatiza la importancia de identificar y evitar las burbujas financieras que ocurren con mayor frecuencia cada 20 años y pueden tener un gran impacto en la economía. Grantham considera que la identificación de burbujas no es difícil y se especializa en detectar las burbujas más grandes y notorias de la historia, como la burbuja tecnológica del año 2000, la burbuja inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos, y también menciona el caso de las Nifty 50 en 1972 como un ejemplo de burbuja que no fue tan grande, pero aún así tuvo una fuerte caída. Y a continuación sugiere que todos deberíamos saber cómo actuar en una situación de burbuja y cuáles son los indicadores principales para poder detectarlas. Hemos verificado todos los indicadores que son exclusivos de algunos eventos de comportamiento loco. La aceleración rápida es una característica que debe verse para identificar un comportamiento loco. Normalmente las blue chips empiezan a ganar y las acciones con una volatilidad muy alta, que normalmente suben al doble o bajan a la mitad, no aciertan en el letrero y comienzan a bajar. En 1929 las acciones realmente locas bajaron todo el año, hecho poco conocido de que lo hicieron el día antes del accidente, y el índice bajó un 30%. En el año 2000, en la burbuja tecnológica, las .com se despegaron en marzo y realmente se derrumbaron. Durante el verano,
las de crecimiento bajo y medio finalmente se desprendieron, y a principios del otoño la mayoría de ellos había bajado un 50%, y algunas de las .com bajaron mucho más. Comenzando a principios del 2022, uno por uno, los diversos grupos más especulativos que habían tenido un desempeño brillante en 2020 comenzaron a hacerlo mal. Estas grandes burbujas tienen muy poco que ver con la realidad subyacente. Esto comenzó en diciembre de 2020. Luego el meme comenzó en marzo, abril, mayo, junio, etc. Y luego, uno por uno, la mayoría de las acciones tecnológicas avanzadas comenzaron a bajar y ARK alcanzó su punto máximo un par de meses después y ha disminuido en un 75% desde entonces. ARK es la cartera completa de 25 acciones de crecimiento que a menudo no tienen ganancias, pero los gerentes creen que las perspectivas son enormes. Ese tipo de acción es muy vulnerable a la pérdida de confianza y por lo tanto comenzó el declive bastante temprano y continúa hasta los dientes del sótano. Aquí Jeremy habla de los indicadores específicos que pueden ser exclusivos de eventos de un comportamiento loco. Uno de estos indicadores de burbujas es la aceleración rápida, una característica que nos permite identificar rápidamente un comportamiento loco y muestra ejemplos históricos como la caída del mercado en 1929 y la burbuja tecnológica del año 2000, o el último ejemplo en el ETF de ARK con empresas de alto crecimiento, por lo que, según su opinión, las acciones de crecimiento sin ganancias son vulnerables a la pérdida de confianza, que es otro síntoma que muestra una gran burbuja. Y a continuación muestra la gran desaceleración que sufrirá la economía en la próxima década y los síntomas que ya podemos ver, como el precio de los productos básicos o el colapso de grandes entidades bancarias. El mercado ha estado funcionando de manera inquietante desde el año 2000. Creo que el punto de inflexión fue en 2002, porque entre 1900 y 2002 el precio real del producto básico promedio ajustado por la inflación bajó un 70%. Mantenemos nuestro propio índice en el fondo de OGM, donde están 36 de los productos básicos más importantes ponderados equitativamente. Este índice no está dominado por el petróleo, sino que observa la amplitud de lo que está sucediendo con las materias primas. Si lo volvemos a ver hoy, no ha bajado un 70%, sino un 10% desde 1900, y se redondea, por lo que ha bajado de 70 a 30 en una base de índice a 90. Pero desde 2002, la materia prima importante promedio se ha triplicado en términos reales. Creo que este es un problema importante en el futuro. No hemos realizado ningún gasto de capital. No hay grandes reservas de cobre, litio, cobalto, níquel, etc. esperando para aplastar el mercado. Y sin embargo, los necesitamos para ecologizar la economía. Simplemente no podemos utilizar estos metales a la ligera. Necesitamos tecnología para diseñar una forma de evitar su uso, como nuevas baterías que no usen tanta tecnología de reciclaje para salvar lo que tenemos. Según Grantham, el precio real de los productos básicos ha disminuido en un 70% entre 1900 y 2002, pero prácticamente se ha triplicado desde 2002 hasta 2023. Lo que podría ser un problema en el futuro, ya que no hay grandes reservas de materias primas esperando para aplastar el mercado. Y Jeremy enfatiza la necesidad de tecnología para diseñar una forma de evitar el uso excesivo de metales y reducir su impacto en el medio ambiente. Y a continuación mostró cómo cada vez la desaceleración en la producción y la economía se verá reflejada en la sociedad. Tenemos malos actores en todo el mundo, como se ve en Ucrania con Rusia. Una situación inestable como esta es probable que veamos que no es un buen augurio para los alimentos. La otra cosa que debemos tener en cuenta es que el mundo desarrollado y China comienzan a quedarse sin gente. En cualquier país desarrollado, excepto Israel, no estamos reemplazando a nuestra gente, y China tampoco.
Colectivamente, todos tenemos una tasa de fertilidad de alrededor del 1,6 y necesitamos 2,1 para reemplazar. Cada cohorte de bebés se está ejecutando ahora aproximadamente un cuarto por debajo del reemplazo, por lo que nos estamos quedando sin mano de obra y lo hemos estado durante bastantes años. Entonces sabemos que las cohortes de 20 años que comienzan ahora disminuirán durante los próximos 20 años. Por esto tendremos una escasez de mano de obra, lo cual influye directamente en la inflación. Además, hay una escasez de recursos que antes eran abundantes y baratos, lo que también causa inflación. Si observamos la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos, veremos que ha tenido un top 10 muy impresionante gracias a las empresas brillantes que se mueven rápido y generan nuevas ideas. Sin embargo, si nos fijamos más abajo en el sistema, encontraremos que la cantidad de personas que trabajan en empresas de 1 o 2 años es la mitad de lo que era per cápita en la década de los 70. No somos tan aventureros y capitalistas como solíamos ser. Aquí, Grantham explica por qué hay varios factores que pueden contribuir a la inflación y a la desaceleración económica en general. Y a continuación explicará por qué Estados Unidos es menos capitalista ahora que hace tan solo unas décadas. ¿Por qué no? Bien, por un lado, no hay reservas de capital, ni siquiera puedes recaudar suficiente dinero para comenzar una barbería. ¿Cuánto dinero tienes en reserva? Un tercio de los estadounidenses no pueden juntar $500. Sabemos que este no es un sistema saludable el que hemos desarrollado. La tasa de crecimiento de la economía estadounidense se ha desacelerado. Más gente se da cuenta de que el componente de productividad se ha desacelerado de 1,8 a aproximadamente 0,9 durante los últimos 15 años. 0,9 todavía es semidigno, pero 1,8 es mucho mejor. El problema es que cuando agregas a la productividad el aumento en la fuerza laboral, en los años 70 se estaba agregando 1,5% anual a la fuerza laboral. En los próximos 20 años tendremos suerte si solo restamos el 0,2%. Hemos tenido una caída enorme de 1,7 por año en la mano de obra y tal vez más. Y hemos tenido una caída bastante constante de 0,9 en productividad. Esto es indicativo de que no todo es saludable. En 1965, el CEO promedio del Fortune 500 ganaba 40 veces el sueldo del trabajador promedio, lo que parece bastante alto. Ahora es 300 veces más. Esto es realmente obsceno para mí. En Japón era alrededor de 40 en 1965 y sigue siendo alrededor de 40 hoy en día.